بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Alabado sea Allah, Señor del universo. La paz y bendiciones sean con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y toda su familia y sus compañeros hasta el día del juicio final. Hermanos queridos y hermanas queridas, bienvenido en las clases diarias del Centro Cultural Islámico Rey Fahd. Clases tan lindas, tienen, alhamdulillah, mucho conocimiento con nuestros queridos sheikh. Como siempre, nosotros estamos el día martes con nuestro querido Sheikh Isa García, con los exégesis del Corán el Karim. Tratamos de acercar un poco a nuestro libro sagrado, a las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, no solo para leer, sino para leer, reflexionar, entender y tratar a ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. En cada letra hay una sabiduría muy grande, en cada letra hay un estilo de vida, en cada sura hay muchas soluciones para nosotros, para nuestros problemas, mucho sosiego. Hoy, alhamdulillah rabbil alamin, vamos a estar con unas aleyas de Surat Yasin. Pero antes quiero saludar a nuestro querido Sheikh. Salam alaikum, Sheikh. ¿Cómo estás? Alaikum salam wa rahmatullah, Sheikh Muhammad. Alhamdulillah, muy bien. Alhamdulillah. Toda la gente te extrañamos con nosotros también mucho. La semana pasada recibimos muchos mensajes. ¿Dónde está la clase de defensa? Pero bueno, alhamdulillah, hoy tratamos, inshallah, a recuperar lo que nos faltó para nosotros. Barakallah fik, Sheikh. Estamos hablando y vamos a analizar un poco de unos versículos de Surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, en esta clase de hoy vamos a reflexionar un poco sobre unos versículos de Surat Yasin, que Surat Yasin de por sí ya es una sura que va narrando cómo los profetas iban a sus pueblos, cómo era que ellos les daban el mensaje. Incluso en estas suras dice que Allah Azza wa Jal, como este profeta no estaba siendo escuchado por su pueblo, dice, envía un segundo profeta para fortalecerlo al primero, ¿no es cierto? Entonces es uno de los versículos del Sagrado Corán que nos hablan de que incluso en una misma época, para un mismo pueblo, Allah Azza wa Jal enviaba más de un profeta. Pero estos versículos que vamos a analizar es en este contexto de que Allah envía profetas a los pueblos y que los pueblos a veces no escuchan o rechazan el mensaje de los profetas. Estos versículos que vamos a reflexionar son cuando Allah Azza wa Jal nos informa de que después de que, por decirlo de alguna manera, estos profetas fracasan en que estas personas se conviertan, es decir, sus pueblos abiertamente los rechazan, algunas personas creen, y existe un hombre, ¿no es cierto?, que viene desde, como nos va a decir el Sagrado Corán, viene desde los suburbios, desde el campo, desde fuera de la ciudad, a apoyar a los profetas y a hacer reflexionar a su pueblo para que sigan el mensaje de los profetas. Obviamente esta historia tiene un desenlace, que no es un desenlace feliz, pero yo quiero que todos ustedes me acompañen para ver qué fue lo que pasó, porque la manera en la que este hombre habla, tal como nos narra el Sagrado Corán, es una forma en la que se compromete con la verdad, se compromete con los valores reales del Tawhid, a la vez que utiliza la lógica para hacer reflexionar a su pueblo, para sacarlos de ese seguimiento ciego de las costumbres de sus ancestros sin cuestionarlas. Y entonces, como decimos, esta historia tiene un desenlace que por un lado no es feliz, pero por otro lado esta persona alcanza lo más alto que se puede alcanzar de recompensa, ¿no? Entonces, si les parece, me acompañan. No sé, Sheikh, ¿usted quiere recitar estos versículos? Sí, cómo no, como quieras. Bismillahirrahmanirrahim. Obviamente, pero Sheikh, con respecto que termina la historia con
una forma no es tan feliz, obviamente porque nuestro Corán y todos los cuentos del Corán no son novelas que nosotros vemos y siempre al final estamos tan satisfechos con el fin de la novela, sino es una cosa real. Capaz que nuestros problemas pasan por algo feliz, terminan o algo infeliz. Por eso, inshallah ta'ala, ahora vamos a tratar a leer las aleyas de Surat Yasin, de las aleyas creo que 19 o 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Barakallah fik, Sheikh. Dice la traducción al idioma español. Entonces llegó desde un extremo de la ciudad un hombre corriendo y dijo: oh pueblo mío, sigan a los mensajeros, sigan a quienes no les piden retribución alguna por transmitirles el conocimiento, y están bien guiados. ¿Cómo no iba a adorar a quien me creó si ante él hemos de comparecer? ¿Acaso iba a tomar en lugar de él a ídolos, que si el compasivo decretara alguna adversidad para mí, su intercesión de nada me valdría ni podrían protegerme? Si lo hiciera estaría en un error evidente. Escúchenme, yo he abrazado la fe en vuestro Señor. Pero su pueblo lo mató. Entonces le fue dicho: ingresa al paraíso. Dijo: ojalá mi pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis faltas y me honró con la bienaventuranza. Estos son los versículos del 20 al 27 de la Sura 36. Surat Yasin. Entonces, comencemos por el principio. Allah Azza wa Jal nos dice, cuando nos narra esta historia, unos datos muy importantes. Lo primero que Allah Azza wa Jal dice es: y entonces llegó, waja'a, desde un extremo de la ciudad, min aqsa al-madinati, un hombre corriendo, rajulun yasa. Cada grupo de estas palabras tiene una información muy importante. Lo primero que este versículo nos dice es que esta persona vino corriendo, vino muy apresurada, y que además no es una persona que era local de ese lugar, sino que venía desde los extremos de la ciudad, es decir, desde los suburbios, desde los barrios alejados del centro de la ciudad. Entonces, los mufassirin, los expertos en tafsir, en exégesis, extraen de este versículo dos conclusiones muy grandes. La primera es de que en los centros de la ciudad es donde están generalmente el poder político, ¿sí? Donde está la gente de influencia. Ahí en las ciudades donde está el poder. Pero esta persona que vino no era una persona de poder, no era un político, no era una persona influyente, sino que Allah Azza wa Jal lo sitúa afuera y dice: esta persona
no era del centro de la ciudad donde se deciden digamos, las suertes de las ciudades o el destino de la ciudad, de donde están los influyentes, sino que esta persona no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Acuérdense que a estas personas eran a quienes los profetas estaban tratando de convencerlos de que sigan el camino correcto, porque obviamente las personas influyentes tienen la capacidad de influir sobre su sociedad y de tal manera que el bienestar que quieren traer los profetas se ve inmediatamente reflejado en esa sociedad. Pero entonces lo que nos dicen los mufasirín es que esta persona no tenía absolutamente nada que ver con el poder, ni con los políticos, ni con la toma de decisión, nada. Esta persona era una persona del campo. Y entonces va a dónde? Va al centro de la ciudad, que es, digamos, el lugar donde, como decimos en Argentina, se cuecen las habas. ¿Sí? El lugar donde se deciden los asuntos. Llega hasta ahí. ¿Por qué? Porque digamos, de lo que se entiende de este versículo, es que él se da cuenta de que su pueblo está rechazando a los profetas y que seguir a los profetas era algo que él se había dado cuenta que era importante. Y entonces, él no dijo, bueno, yo me quedo aquí en mi casa de los barrios, tranquilo, fuera, y seguramente el castigo de Allah descenderá sobre la ciudad y a mí esto no me va a tocar, no es problema mío, sino que él se involucró realmente, se comprometió con lo que podía pasar a toda esa sociedad, y entonces es como que el mensaje de los profetas tomó cuerpo en él, y él se dio cuenta de que esto de llevar el mensaje y aconsejar a las personas es algo que no solamente los profetas hacen, sino que las personas de bien hacen. Llevar el mensaje a las otras personas, tratar de guiar a las otras personas. Y otra cosa muy importante de este versículo es que entendemos que él no se lo tomó como diciendo, qué importante esta conclusión que llegué hoy, voy a ver si mañana hago algo. No. El versículo nos dice, esta persona comprendió y cuando era el momento indicado, llegó corriendo. Es decir, él tenía un mensaje que dar, él tenía que apoyar a los profetas y no fue algo que se lo tomó así como a la ligera, sino que él dijo, esto es algo que tiene que ser hecho ya. Se comprometió y se comprometió en este momento. Entonces, subhanallah, todo esto nos dicen estas prácticamente 6 palabras de este versículo. Subhanallah. Y entonces, Allah Azza wa Jal nos relata qué fue lo que él le dijo a su pueblo. Y entonces empieza diciendo, Qala ya qaumi, oh pueblo mío, sigan a los mensajeros, sigan a quienes no les piden retribución alguna por transmitirles el mensaje, ellos sí están bien guiados. Entonces, lo primero es que él trata de acercarse con las palabras a la gente que los están escuchando. Y por ejemplo, no empieza diciendo, ya ayyuhal kafirun, ¿sí? No. O sea, no ustedes que son incrédulos o desviados o necios o no sé, cualquier palabra, digamos, con la cual inmediatamente crearía una barrera con esas personas, ¿no? Sí. Sino que dice, ya qaumi, ¿no? Oh pueblo mío, gente mía, yo soy de ustedes, lo que les estoy aconsejando es algo que me ha beneficiado a mí, que quiero que los beneficie a ustedes. Y además, yo soy de ustedes, soy del mismo pueblo, es decir, no traigo ningún interés foráneo, extranjero, algo que quiera beneficiar a otras personas, no. Yo soy de este pueblo, lo que los beneficia a ustedes me va a beneficiar a mí. Entonces, lo primero que trata de hacer es de acercarse a esa gente y decir, mírenme, soy igual que ustedes saben que yo soy de aquí. Y el primer consejo que les da es, ittabi'u al-mursalin, sigan a los profetas. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que este pueblo, esta gente está rechazando el mensaje de los profetas. Es la historia que nos viene narrando Surat Yasin desde el principio. Como Allah Azza wa Jalla envía un profeta y su pueblo lo rechaza, entonces Allah envía otro profeta para fortalecerlo y también es rechazado, y entonces Allah nos dice que viene esta persona
a hacer pensar y reflexionar a su pueblo, porque hay personas que tienen como este malentendido y dicen, bueno, sí, quizás los profetas son como personas elegidas por Allah, reciben la revelación, tienen un trato especial. Entonces quizás ellos pueden hacer algunas cosas que nosotros no. Como que esta religión en realidad no la pueden practicar todos, ¿no es cierto? Y de hecho es una excusa que, por la cual el Sagrado Corán expresa por qué Allah no envía ángeles como profetas, que es algo que constantemente los incrédulos, cuando rechazan a los profetas, le dicen por qué Allah en vez de enviar a una persona no envía ángeles. Y una de las respuestas que dan los mufassirín es que si Allah enviara ángeles a enseñarnos cómo adorar a Allah, nosotros podríamos decir muy fácilmente, ellos nos están enseñando una forma de adorar a Allah que los ángeles pueden cumplir, pero que los seres humanos no. Y por eso Allah envía a los seres humanos mensajeros humanos, para que nosotros veamos en ellos la humanidad y que ellos nos están enseñando algo que ellos pueden hacer. Pero aquí incluso el Corán va más allá. Para aquellas personas que piensan que, bueno, incluso los profetas tienen, claro, ellos reciben la revelación de Allah, hay cosas que se abren para ellos que no se abren para nosotros. Entonces el Sagrado Corán nos narra historias de personas comunes y corrientes como nosotros, como ellos entendieron el mensaje del Tawhid, se comprometieron con el mensaje del Tawhid y apoyaron ellos el mensaje que venían a traer los profetas. Pero una tarea muy importante, Sheikh, y subhanallah, lo que me di cuenta, si me permites decir, es que ni siquiera nombrar ni el pueblo ni el nombre de la persona, aunque algunos sabios dijeron quién es Habib o algo, pero subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo igual, bien dicho lo que dijiste, que personas como nosotros hicieron una tarea muy importante. Y nosotros no sabemos quién son, ni quién es el pueblo, porque no es muy importante. Acá el muy importante es los señales, lo que tenemos que dar cuenta del Dao. Sí, sí, sí. Los sabios en el Tafsir dicen que incluso el Mahduf, ¿no es cierto? O sea, lo que no es mencionado en el Sagrado Corán es importante. Es decir, cuando Allah no menciona algo, es porque mencionarlo, es decir, no mencionarlo es lo importante, porque hace el mensaje más general, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, subhanallah, es cierto, no se menciona ni el nombre del pueblo, ni se menciona el nombre de la persona, es decir, es como una historia general que se podría aplicar, y ya vamos a ver que son características que uno los ve en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los países. Este tipo de dinámicas generalmente se dan siempre, ¿no es cierto? Entonces, esta persona, como dijimos, lo primero que hace es acercarse a ellos, ¿sí? Y les dice, ya qawmi tabi'u al-mursalin, sigan a los profetas. Pero después les explica a la gente a la que le está hablando, le explica por qué ellos sí deberían seguir a los profetas y no deberían seguir, quizás, uno podría decir, estos líderes que rechazaron a los profetas, ¿no es cierto? Y lo que dice es, sigan a quienes no les piden retribución alguna por el liderazgo o por transmitirles el conocimiento o por darles su opinión, porque ellos sí están bien guiados. Y con esto lo que él está queriendo decir es, observen que estos profetas no les piden nada a cambio de darles el buen consejo y de guiarlos por el buen camino. A diferencia de los políticos, de los poderosos, que ellos sí reclaman cosas para ellos. Ya sea que reclamen el liderazgo, que me elijan a mí como su líder, o reclamen dinero, o reclamen, pues, los líderes siempre están reclamando cosas para ellos mismos. Pero la diferencia que quiere decir aquí, observen entre estos dos tipos de líderes, ¿sí? Los que reclaman cosas para ellos y los que no les piden nada a cambio. Simplemente les están dando un consejo para beneficio de ustedes. Y por eso dice, ellos están bien guiados. Es decir, los están invitando a algo que es de beneficio para ustedes, a diferencia de los que sí piden algo en retribución, es decir, sí tienen algún interés.
Entonces, es como si él les estuviera diciendo, observen a estas dos personas, a los profetas por un lado y a los líderes que ustedes tienen por otro. Los profetas no les piden nada a cambio, no tienen ningún interés. Si ustedes se convierten o no se convierten, si siguen el mensaje o no, a ellos no les perjudica. Pero a estas personas, a los líderes, a los políticos, si ustedes dejan de seguirlos a ellos sí se perjudican. Entonces, es como diciendo, la opinión que cada uno tiene no es igual, porque estos no les están, los profetas no les están pidiendo nada, y además, si ustedes los rechazan, ellos no se perjudican. Mientras que estos no solamente les piden a ustedes, así sea algo simbólico como el ser el líder, que sea constantemente elegido el líder entre ellos, sino de que si ustedes dejan de seguirlo, él pierde su liderazgo, su manseb. Y por lo tanto, digamos, la opinión que va a dar no es una opinión sincera, es una opinión considerada, condicionada para no perder su liderazgo. Entonces, lo primero que está tratando de hacer es decirle, ya come, ustedes son gente como yo soy de ustedes. Escuchen a los mensajeros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún interés en la respuesta del mensaje que les están dando, mientras que los otros sí tienen intereses creados. Subhanallah, es un mensaje, Sheikh, muy fuerte también para es un también estilo de da'wah, de divulgación, que el da'iya tiene que aclarar eso, que yo con mi tarea no pido nada. Eso también nos está enseñando algo muy importante, y está también, la verdad, con el título del tema de la clase, está hablando con ellos lógicamente, subhanallah. Así Está es. dando la primera cosa lógica, que miren, primero yo no pido nada de ustedes, y ni los profetas tampoco, mientras que el prójimo o los líderes están pidiendo. Es una cosa muy importante eso. Sí, y digamos, si esto es en el campo, podemos ahondar un poquitito más todavía, si esto es en el campo de una discusión entre el campo espiritual o religioso y el campo político, dentro del campo religioso es exactamente igual. Y por eso es que siempre se considera bien a los sabios que no están relacionados con el poder, ni que, reciben dádivas o regalos de los poderosos, ¿no es cierto? Y por eso nuestros sabios siempre dicen, bendito sea un gobernante que va a tocar la puerta de un sabio. ¿Sí? Pero qué terrible aquel sabio que va a golpear la puerta del poderoso, ¿sí? O del gobernante. Y eso es porque siempre tiene que haber una independencia de criterio, y el sabio tiene que tener la capacidad de, si algo es halal, decir halal, y si algo es haram, decir haram. Y no estar dependiendo, porque si yo dependo del gobernante para vivir, entonces no soy completamente independiente. Y por eso es que hacia nosotros, dentro de nuestra umma, siempre esta independencia, digamos, de poderes, siempre fue muy importante. El político por un lado y el religioso por otro. ¿Sí? Cada persona lleva adelante su liderazgo. Y también es algo que generalmente cuando hablo con evangélicos, con cristianos, sobre este tipo de temas, lo aclaro muy bien y digo, hay una diferencia sustancial entre el diezmo y el zakat, porque el diezmo que se recoge en las iglesias es para beneficio de los pastores, mientras que el zakat que se recoge en las mezquitas, no hay ninguna de las 8 clases de personas que puede recibir el zakat, es el imán o el sheikh, a menos que sea extremadamente el pobre, y en ese caso podría recibir. Pero por el hecho de ser sheikh, por el hecho de enseñar o por el hecho, no puede recibir ningún dinero del zakat. El zakat es para los pobres, para los necesitados, para los endeudados. Entonces, eso es algo que también es muy importante hacer énfasis. Esto se llama transparencia. ¿Sí? La transparencia que tiene el Islam para decir, las personas de conocimiento no tienen que estar relacionadas con las personas de poder para no ver de alguna manera manchada su credibilidad. Y a la vez ellos
no pueden decirle a la gente, den caridad, den caridad, den caridad, y cuando reciben la caridad se la quedan para ellos. ¿Qué transparencia es esa? La caridad, nosotros invitamos a que paguen zakat y que den caridad, pero la caridad se da directamente a los pobres y a los necesitados. Exacto. Entonces, esta es como la primera frase en la cual esta persona trata de hacer despertar al pueblo, ¿sí? O sea, miren, no son iguales estos dos líderes. Observen bien, es como el primer llamado a la conciencia o utilizan la lógica para sacar sus conclusiones. Y después, digamos, este era sobre las personas. Ahora ya empieza va al mensaje en sí mismo. Este era sobre la credibilidad, a quién creer, si a los líderes o a los profetas. Y ahora ya va sobre el concepto del mensaje que traen los mensajeros. Entonces dice, ¿cómo no iba a adorar a quien me creó si ante él hemos de retornar todos? Y esta frase, subhanallah, dice, ¿cómo no iba yo a adorar a quien me creó? Entonces, aquí está el tawhid del señorío, de rububía. Está el tawhid del uluhiyya, el tawhid de la adoración, y está el tawhid del asma wa sifat. Dice, ¿cómo no iba a adorar a quien me creó a mí? Es decir, esta persona está diciendo que el mensaje que traían los profetas era el mensaje del tawhid. Y que el mensaje del tawhid no era solamente decir que Dios creó los cielos y la tierra y que hay un creador. Y después, pues, yo adoro y tengo actos de devoción con cualquiera intermediario o ídolo, ¿sí? Esta persona les está diciendo muy claro, les está diciendo, ¿cómo no iba yo a adorar a quien me creó? Si además Él es el que nos va a juzgar a todos. Es decir, otra vez trata de usar la lógica, pero en el conjunto les plantea todo el concepto del tawhid. Les dice, ustedes saben que hay alguien que nos ha creado. A ese que nos ha creado es a quien debemos adorar. ¿Y cómo no iba a adorarlo a Él si Él es a quien vamos a volver? Es decir, cuando Él nos resucite y Él va a ser el que nos va a juzgar. Es decir, otra vez trata de utilizar el concepto de la lógica y dice, ¿para qué vamos a adorar ídolos? ¿Para qué vamos a venerar vírgenes? ¿Para qué vamos a tener intermediarios? Si finalmente el que nos creó es uno y Él mismo es el que nos va a juzgar. ¿Dónde están los ídolos en esta ecuación? No hay. Y entonces el poder que Él está dando a la divinidad es el de la creación. Entonces está diciendo, alguien que tiene la capacidad de crearnos y luego de resucitarnos para juzgarnos, Él es el que merece ser adorado. Lo que aquí está diciendo implícitamente es que esa era la discusión entre los mensajeros y los líderes. Los mensajeros traían el mensaje, hay un solo Dios, hay que adorarlo a Él y hay que seguir sus enseñanzas. El pueblo que decía, nosotros encontramos a nuestros padres adorando ídolos y los vamos a seguir ciegamente sin utilizar la conciencia y la lógica. Esta persona había entendido, esta persona había despertado, esta persona había entendido el concepto de si hay un creador, a Él lo debo adorar. ¿Sí? Porque además Él es el que va de alguna manera a juzgarnos. Y además es muy interesante la forma porque hay un cambio de personas en el idioma árabe. Dice, ma Wama Ali, dice, ¿cómo no iba yo? ¿Sí? Dice, Abud, a adorar, ¿sí? Alladhi fatarani ana, es decir, a quien me creó a mí, wa ilayhi turja'un, dice, y al que ustedes van a retornar. Porque hasta ahí él está hablando sobre su convicción, diciendo, ¿cómo no voy a adorar yo a quien me creó a mí? Es algo lógico para mí. Pero cuidado, que ustedes también van a retornar a Él para que lo juzgue. Como diciendo, esto no es que el entendimiento de cada uno, todos vamos a terminar en el paraíso según lo que cada uno entendió. No, le está diciendo, cuidado, que esta lógica que yo entendí es algo que se aplica a todas las personas.
Subhanallah, ese es talwin el khitab, Sheikh. O sea, no sé, en castellano se dice colorear el texto. O sea, habla de un pronombre y después lo cambia en plural o en singular o en tercera persona. Eso es una forma en el Corán el Karim para llamar la atención siempre lingüísticamente a algo muy importante. Y eso acá llegó el señal que está diciendo a ese Señor, quien me creó, merece adorar, que yo lo adoro, y también ustedes, acá para señalar que van a también a retroceder a Él, subhanallah. Eso es muy importante en el Corán, se repite, yo creo que pasó con nosotros, y no sé que Aleyas también está hablando lo mismo. No me Sí, acuerdo que Aleyas también lo analizamos juntos. que cambia el getado, exacto. Sí. Y después él sigue utilizando la lógica y dice, o sea, aquí ha probado el Tawhid, ¿no es cierto? Sí. Y ahora él va a probar por qué el shirk o la idolatría no tiene la más mínima lógica. No puede entrar, o sea, el concepto del shirk, de la idolatría, del paganismo, no coincide con la conciencia y con la lógica más básica. Él dice, ¿acaso iba a tomar en lugar de él a ídolos que si el compasivo decretara alguna adversidad para mí, la intercesión de los ídolos no me valdría de nada y ellos tampoco podrían protegerme? ¿Sí? O sea, obviamente está puesto en un sentido de pregunta, ¿sí? Subhanallah. ¿Sí? Es una forma de pregunta. Pero obviamente no es una pregunta en la que él está esperando una respuesta. Se llama una pregunta retórica, es decir, es una pregunta para hacer pensar a la persona. Y le está diciendo, digamos, en el versículo anterior él dijo, aquel que me creó es a quien yo adoro. Entonces, él ya estableció el poder de la creación, ¿sí? Aquí va a establecer otro poder, que es el poder del qadr, ¿sí? De ponernos, Allah Azza wa Jal, nuestro creador es quien nos pone las situaciones adelante según lo que cada uno de nosotros tiene que vivir y tiene que aprender. Pero es eh, muy sutil, muy latif, la forma en que esta persona les da a entender de que Allah Azza wa Jal es el que pone las dificultades, las adversidades. Sin embargo, antes de mencionar las adversidades, dice que Él es misericordioso, como diciendo, no piensen que estas dificultades que les está poniendo son para castigarlos, sino que Él es misericordioso. Todas las dificultades que ponen son para el aprendizaje que necesita el ser humano, ¿sí? Para llegar a entender esto. ¿Qué es lo que tienen que entender? Dice, ¿para qué iba yo a adorar a un ídolo, a postrarme ante un ídolo, si siendo que es el creador quien me pone una situación? ¿Para qué me iba a postrar delante de un ídolo si él no puede hacer nada para solucionar esto que me está pasando? Y ni siquiera él podría protegerme de algo que el creador está poniendo para mí. Entonces, ante este desbalance de poder, él está diciendo, Allah es el creador y Allah es el que eh, decreta. Y los ídolos no solamente no tienen autoridad para interceder ante Allah, sino que tampoco pueden proteger de aquello que Allah Azza wa Jal ha decretado para las personas. Entonces, ¿para qué lo adoran? La lógica de nuevo. Eso es lo que él les está tratando de hacer entender. A ver, ¿para qué me voy a prosternar? ¿Para qué voy a adorar? ¿Para qué voy a venerar? ¿Para qué le voy a pedir? Porque es el dua, además, ¿no es cierto? En los ídolos. ¿Para qué le voy a pedir a alguien que Allah no lo ha puesto como intercesor? Y además, si Allah decretara algo para mí, ellos tendrían el poder de impedir lo que Allah decretó para mí. O sea, eso va contra la lógica más elemental, porque si no, eso sería como una lucha de dioses. En ¿Sí? idioma árabe, Un Sheikh, Dios decreta algo y este otro va en contra del poder divino, es decir, entonces él está tratando de hacerlos reflexionar sobre esa lógica. Al principio fue sobre adorar a Allah. Esta es para mostrar que la idolatría, el concepto de los intercesores,
Y aquí hay dos conceptos, ¿no es cierto? Porque está la shafa'a, que es la intercesión, y está también el, eh, ¿cómo se diría esto? La salvación, ¿sí? Está es decir, son como dos poderes que generalmente se le pueden atribuir a los ídolos, ¿sí? O sea, el primer poder es el de impedir directamente algo que está sucediendo. Pero hay algunos que no piensan que los ídolos tienen este poder, sino que el poder de ellos es menor y que el poder que ellos tienen es simplemente el de interceder ante Dios para que Dios sea el que modifique aquello que él había decretado. Y en este versículo están, de alguna manera, desacreditados los dos. Porque en otra ley Los también ídolos en aclaró que وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ مِنَ اللَّهِ. Porque realidad, en otra ley sí es cierto, porque en otra ley aclaró Allah subhanahu wa ta'ala que ellos dicen, los incrédulos, que nosotros adoramos ¿sí? a los ídolos solo para interceder, que nos hacen el shafa'a, Así nada es. más. Y es generalmente cuando uno habla con personas que tienen santos y vírgenes, ¿no es cierto? Bueno, yo era católico, ¿sí? Antes de ser musulmán. Y digamos, ese es el entendimiento que hay, que los santos y las vírgenes no es que conceden por sí mismos, no es que sean dioses que tienen el poder de conceder ellos, sino que ellos son intercesores ante Dios por algo en particular. Y por eso es que existen, ellos, por ejemplo, tienen el santo del trabajo. Entonces, si uno quiere trabajo, tiene que orarle a ese santo para que ese santo interceda ante Dios y conceda el trabajo. Después está el santo de la salud y el santo de esto y el santo de la virgen de aquello, ¿no es cierto? Y cada ciudad tiene su santo, cada ciudad tiene su virgen. Y es porque ellos piensan que estas personas interceden ante Dios y que Dios, por el amor a estas personas, entonces va a conceder. Que es un concepto que también los musulmanes tenemos que mirar muy bien, porque hay musulmanes que se exceden en el concepto del shafa'a, ¿no es cierto? Con el auliá o con las personas cercanas y terminan cayendo exactamente en el mismo, eh, digamos, en el mismo error, ¿sí? Pensar que estas personas son intercesores en este mundo y que si se les pide a esas personas tienen la capacidad de interceder y de conceder. Entonces, digamos, estos versículos están aclarando muy bien de que los ídolos no tienen ni la capacidad de ellos impedir el mal, ni siquiera la de interceder por alguna persona si Allah ha decretado algo para esa persona. ¿Sí? Entonces, como dijimos, en el versículo anterior se establece el poder de la creación, en este versículo se establece el poder del qadr. Es decir, Allah es el que establece el qadr para las personas. Y entonces, queda desechado que los ídolos tengan poder de creación, no lo tienen, y queda desechado aquí que los ídolos tengan poder de taqdir, es decir, de establecer algo para las personas, porque el único que lo tiene es Allah. Y entonces dice, si yo lo hiciera, es decir, si yo adorara a los ídolos o esperara que los ídolos intercedieran ante mí o que ellos impidieran algún mal, dice, si yo lo hiciera, estaría en un error evidente. Es decir, piensen, reflexionen. Cualquier persona, y esta es otra de las formas en que los sabios dicen que él trata de acercar a las personas, y es no diciéndoles, si ustedes siguen en la idolatría, están en un error evidente. Él no dice eso, porque eso lo que quizás lo que crearía es como un efecto, digamos, rebote de las personas diciendo, me estás tratando a mí de desviado, me estás tratando a mí de mudil, tú eres el que está desviado. No, él habla de sí mismo, como diciendo, ¿cómo no voy a adorar yo a quien me creó a mí? No está irritando a nadie. No está, sino que él está como aplicando esa lógica sobre sí mismo para mostrarle a ellos de que cómo lo hacen. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera eso, yo estaría completamente desviado, para que las personas no sientan que los están atacando a ellos. ¿Sí? Y entonces les dice, escúchenme, yo he abrazado, yo he creído en vuestro Señor. Dice, inni amantu bi rabbikum.
otra vez utiliza esta cuestión de que estoy hablando de mí, inni amantu, ¿sí? Yo he creído en el Señor de ustedes, que es como una forma de decir, esta creencia a la cual yo he llegado no es algo para mí, sino que es algo que yo quiero compartir con ustedes. El Señor, que es el que me va a juzgar a mí, ¿sí? Al que yo tengo que dedicar mis actos de oración y devoción, es exactamente el mismo, ¿sí? Al que ustedes van a tener que, ilayhi turja'un, ¿sí? Rabbikum, dice, es el mismo que es vuestro Señor, al que ustedes van a tener que volver. Es decir, piensen, reflexionen. Ahora, es increíble en el Sagrado Corán el salto que hay, es como que aquí terminan las palabras de esta persona. Pero el versículo siguiente dice, Qilat Khulil Jannah. Hay un salto acá. Hay un salto, dice, entonces le fue dicho, ingresa al paraíso. Y entonces, cualquiera que está, hay gente en la dunya que ingrese al paraíso, hay gente en este mundo que Allah le dice, ingresa al paraíso, así sube al paraíso. No. Hay algo que está faltando en esta historia. Y que Allah Azza wa Jal no lo menciona porque no es importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa? Es importante entender. ¿Qué es lo que le pasa? Su pueblo, así como había rechazado a los profetas, rechaza también a esta persona. Y como en muchas otras historias se narra de que los poderosos, aquellos que sienten que siguiendo el mensaje de los profetas van a perder liderazgo, van a perder el gobierno, van a perder la adoración de su pueblo hacia ellos. Entonces, cuando escuchan que los profetas llaman a adorar únicamente a Allah, como por ejemplo Faraón, que dijo, ¿cómo que hay otro Señor además de mí? Yo soy vuestro Señor. ¿Cómo que van a ir a adorar a otros si es a mí a quien tienen que adorar? ¿No es cierto? Entonces, la historia de esta persona termina en esta dunya en que su pueblo lo asesina. Como pasa en muchos lugares cuando hay personas que dicen verdades incómodas y los poderosos no les incomoda estas verdades, sienten que van a perder poder, sienten que van a perder, que esto que están diciendo va a despertar a los pueblos y entonces los pueblos ya no los van a adorar, no los van a seguir ciegamente, sino que se van a encaminar. ¿Qué es lo que suelen hacer? Asesinar. Allah Azza wa Jal no menciona ni la forma en la que es apresado, ni la forma en la que pudo haber sido torturado, ni la forma en que fue asesinado. Como un mensaje para nosotros de que si eso llega a suceder, es un instante del que nunca te vas a acordar. No está ni siquiera mencionado en la historia. Lo que está mencionado en la historia, lo que es realmente importante es la posición firme que esta persona tomó e inmediatamente que Allah le dice entra al paraíso. Es decir, las dificultades que él puede haber sufrido no son nada comparado con todo lo que él va a disfrutar en el paraíso. Y entonces Allah le dice, ingresa al paraíso. ¿Sí? Y eso, ¿qué es eso? Eso es lo que todos queremos. Eso es lo que todo, es como diciendo, Faz, ¿sí? Tuvo éxito, logró lo máximo que puede alcanzar una persona. Pero, subhanallah, para que veamos la bondad del corazón de esta persona, Allah Azza wa Jal le dijo, ingresa al paraíso, y él podría haber dicho, alhamdulillah, ingresé al paraíso, bien para mí, ya está, lo logré. Pero Allah Azza wa Jal nos relata el pensamiento y las palabras de esta persona para mostrarnos el buen corazón que esta persona tenía y que el consejo que él le había dado a su pueblo era un consejo sincero. Y dice, Allah nos narra que esta persona dijo, ojalá mi pueblo supiera que mi Señor me perdonó mis faltas. ¿Sí? Es decir, él incluso ya estando en el paraíso dice, ojalá mi pueblo, él todavía estaba preocupado por su pueblo. Él ya estaba en el paraíso, pero todavía seguía preocupado. Dice, ojalá ellos supieran toda la bondad que Allah me ha dado.
y cómo a causa de lo que yo hice, Allah perdonó todas mis faltas. Ojalá ellos supieran. Y esta es una forma de demostrarnos cómo el corazón sincero, el corazón honesto, está siempre preocupado por el bienestar de la gente. Incluso cuando ya no puede hacer nada por ellos. Y por eso es que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó de que si alguien nos hace un favor, nosotros debemos tratar de hacer un favor para equiparar eso. Y si no podemos hacerlo, ¿qué nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam? Que hagamos ¿qué? Dua. Que hagamos dua por esa persona. Como para decir, no es una cuestión de simplemente de cosas externas. Haces algo externo por mí, algo externo por ti, sino de que tu corazón tiene que tener agradecimiento. Y el otro hadith tan claro del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dice Man la yashkurun nas la yashkurullah, dice que no es agradecido con la gente, en realidad no es agradecido con Allah. Son todas formas de decirnos que el agradecimiento y la preocupación es algo sincero y honesto y tiene que estar en el corazón. Es decir, estas personas de las que él está hablando son las personas que lo mataron y lo asesinaron. ¿Sí? Y su pueblo no terminó de escucharlo. Entonces, es como que su perdón y su preocupación por su pueblo trasciende el hecho de que ellos le hicieron mal. Y a pesar de que ellos lo condenaron, él dice, ojalá mi pueblo supiera. ¿Sí? O sea, la bondad que hay en el corazón de esta persona, por eso es que Allah le dice, Udkhul al-Jannah. Sheikh, también un mensaje para todos nosotros que debemos tener siempre la preocupación así en nuestras comunidades. Nadie puede estar solo, pensar solo, trabajar solo. Todos nosotros tenemos que preocuparnos, porque Rahebi así se preocupó mucho en su vida, vino corriendo, trató de hacer algo, explicó con lógica. Cuando le mataron también en el paraíso quedó preocupando por el vuelo. Así es. Subhanallah. Esto, sí, digamos, si no tuviera que simplificar o resumir esta enseñanza, nos habla sobre el compromiso que los musulmanes tenemos que tener con nuestra comunidad. Y que esto no es una carrera de a ver quién se salva, si me salvo yo solo y ya está. Sino de que el Islam nos enseña que nosotros tenemos que preocuparnos por la salvación de todos, por el bienestar de todos, por dar consejo sincero y de corazón honesto a todas las personas. Y que a veces puede haber consecuencias. A veces puede haber consecuencias. Es parte de algo que se llama sunnatullah fil ard, ¿no? O sea, como lo que suele suceder, lo que Allah ya ha establecido que muchas veces suceda. Y es que a pesar de que uno trata de llevar un buen mensaje, un buen consejo, muchas personas no van a escuchar. Y que en ocasiones se perjudica al mensajero. ¿Sí? En este caso, esta persona llevaba un mensaje de bondad, de ayuda, y lo encarcelaron, lo torturaron y lo mataron. ¿Sí? Porque hay intereses, y por eso que estaba antes, como diciendo, escuchen a los profetas, aquellos que no les piden nada a cambio. Entonces, este versículo tiene como muchas enseñanzas que nos deja para que el musulmán sea, ¿cómo se dice? Faten, ¿no es cierto? Despierto, inteligente, estar atento a ciertas señales que hay. Bueno, por eso el Sagrado Corán nos narra todas estas historias. Barakallah fi Sheikh Isa, jazakallahu khairan. Lo que también me gusta mucho decir, subhanallah, si me permites un minuto, claro, que también, subhanallah, Sahib Yasin era solo una persona. Esta palabra para muchas personas que piensan que son solos, no hay nadie. En estos países somos únicos, somos minoría, no hay muchos musulmanes, no podemos hacer nada, hay solo una mezquita en mi... No, era una persona sola, pero trató de hacer algo. Porque el hecho es nuestra tarea, pero el resultado es para Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo que podemos. Si nuestra tarea es llevar un balde de agua de ese lugar al otro, ya lo llevamos. Pero no esperamos, como ni el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esperaba un resultado. Toda su vida está trabajando. Barakallah fik, Sheikh Isa. Jazakallah khairan. La verdad, era una clase muy, pero muy linda para todos los musulmanes.
que tienen que trabajar en la divulgación, en el da'wah de Allah subhanahu wa ta'ala, un estilo nuevo, con la lógica, con el debate que tenemos que tratar a aplicar en nuestro camino de da'wah. Jazakallahu khairan. Nos vemos inshallah ta'ala la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu. Assalamu alaikum.